Hubo herejes que trataron de separar el Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento. Salve María, bienvenidos a Conociendo Nuestra Fe, Antiguo Testamento. La Iglesia siempre enseñó la unidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hubo herejes que trataron de negar esa unidad, hubo herejes que trataron de separar el Dios del Antiguo Testamento, un Dios iracundo y castigador, con el Dios del Nuevo Testamento, un Dios solamente de bondad. Esa es una dicotomía que es una herejía. La realidad es armónica. El Dios del Antiguo Testamento fue justiciero, pero ¿cómo fue también amoroso? El Dios del Nuevo Testamento, ¿cómo es amoroso? Pero cómo también es justiciero. Cómo castigó, por ejemplo, a los vendedores del templo cuando empuñó en sus manos el látigo con lo cual él solo los expulsó porque habían hecho del templo una cueva de ladrones y de mercaderes. Hay una unidad entre los testamentos, hay una continuidad, hay una pedagogía, hay todo un desvendar del misterio de Dios, como en algún momento aquí lo repetimos, la enseñanza de la Iglesia. Es un Dios que se revela de manera gradual, que como un padre forma a su hijo, nos va revelando gradualmente esas verdades sobrenaturales a las cuales por nuestra razón natural somos incapaces de acceder. El Antiguo Testamento, que tiene el Pentateuco, que es, digamos, el origen de todo aquello, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Deuteronomio, que después va por los libros históricos, la historia del pueblo que se va desarrollando, que va a los libros sapienciales, donde nos deja cuántas enseñanzas, cuánta maravilla encontramos en los Salmos, en el libro de Job, y los libros, sobre todo los libros proféticos, que cuánto les aconsejamos que puedan leerlos con una buena Biblia católica que tenga imprimatur y ojalá que tenga comentarios para una buena comprensión de la enseñanza de los profetas. Ese Antiguo Testamento y esa armonía entre la primera alianza y la alianza definitiva sellada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Libros del Antiguo Testamento que quedaron consignados sobre todo en papiros. Recordemos que el papiro era justamente un material vegetal, es la mata, es aquel tallo del papiro que se desenrolla, que se seca, que sobre él se escribe y que después se convierte también en un rollo. Los libros de aquel tiempo eran aquellos rollos que allí quedaban. Libros escritos en hebreo. El hebreo era el idioma del pueblo, pero fue un idioma que se olvidó en un momento determinado, después de las vicisitudes de la historia y de aquel hecho que fue justamente el éxodo, la dispersión del pueblo, cuando el pueblo, después de los pecados del reino del norte y de Samaria, que fue arrasada por la invasión extranjera, y después los pecados de Judá y la invasión babilónica que destruyó la ciudad de Jerusalén y su templo y dispersó también a la tribu de Judá. Vino el tiempo de la diáspora, de la dispersión, y el hebreo se olvidó porque el pueblo fue inserido en una realidad diferente en aquellos canales de Babilonia, y posteriormente del reino babilónico que cae, queda el pueblo judío viviendo allí en medio del nuevo imperio, que era el imperio persa. Y la lengua de los persas ya no es el hebreo, es también una lengua semítica, que es el arameo, similar pero diferente. Y el hebreo quedó solamente como un lenguaje cultural, o sea, solamente para las asambleas y las lecturas de los libros antiguos, de las tradiciones antiguas que se conservaban y que se transmitían de generación en generación, pero ya la lengua del pueblo era el arameo. Y se da más adelante otra invasión y se da otra dominación, es otro imperio que toma cuenta, y es el imperio griego, es la cultura helénica la que va dominando el mundo de aquel tiempo, y empiezan ellos a hablar entonces el griego. Entonces mire cómo se van alejando de los idiomas y cómo va quedando aquel hebreo en el cual fue escrito el Antiguo Testamento, la mayor parte de sus libros, porque algunos libros ya fueron del Antiguo Testamento fueron escritos en griego, y va quedando para atrás, y surge entonces un tema: las traducciones de la Sagrada Escritura.
será justamente la materia de la cual trataremos en el próximo programa. Salve María.